Por lo tanto, en el día de hoy vamos a tener un pequeño repaso sencillo, pero muy al punto de 30 minutos de preguntas que son muy importantes de repasar salteadas para el examen. Usted va a tener la oportunidad de poder ver esto posteriormente, porque también va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, yo les voy a ir diciendo algunas preguntas y si usted está aquí en vivo, la dinámica es la siguiente. En el chat, usted va a poder colocar la respuesta que usted piensa o la respuesta correcta. Sin embargo, yo también voy a hablar de ellas. Yo voy a leer algunas preguntas y anotaciones que yo entiendo bien sacadas de nuestro libro texto o bien obtenidas basado en la experiencia de 20 años que nosotros llevamos. En The Real Estate Institute estamos obligados, cada uno de nosotros como estudiantes, a pasar el examen, porque a eso fue lo que vinimos, ¿correcto? Por lo tanto, nuestro objetivo es que ustedes vayan pasando su licencia lo más pronto posible y vamos a comenzar entonces con la primera pregunta o la primera pregunta que deberíamos de repasar y tener, porque hay muchísimas en las cuales podemos enfocarnos, pero hoy nos vamos a enfocar en algunas de ellas, lo que nos dé chance por un periodo de 30 minutos para calentar esos motores y que así usted entonces siga estudiando posteriormente. ¿Okay? Les comento la primera pregunta en consideración. ¿Okay? Un lean que es superior, ¿verdad? Un lean que es superior y que tiene prioridad sobre otros lean. ¿Cuál sería? Uno grabado en el 8 de octubre del 2011, que es un lean mecánico. Un vendor lean grabado en noviembre 5 del 2012. O un property tax lien grabado el 1 de enero del 2020. ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? A, B, C o D. Uno del 2011, uno del 2012 o un property tax lien del 2020. ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? Quiero recordarles, coloquen en el chat, quiero recordarles que los property taxes siempre van por arriba de cualquier otro lien. No importa si es mecánico, no importa si es un vendor lien, los property taxes van por arriba de cualquier otro tax lien. Por lo tanto, es muy importante entender de que los property taxes siempre van por arriba de cualquier otro lien. Okay. Otra. Tenencia en común o tenancy in common, tenencia en común. Se describe como un derecho de ocupación. Se describe como un derecho de sobreviviente. O es un fee ownership, es decir, como fee simple, donde los herederos heredan. Donde los herederos heredan. Entonces, un fee ownership donde los herederos heredan es la respuesta correcta. Próximo. Después que usted complete su licencia de post-licenciatura, ¿verdad? En su primer periodo. Después de eso, ¿qué tiene que completar todo agente?
3 horas de core law, 3 horas de ética, 15 horas cada 2 años o 14 horas de continuing education para todos los licenciados que estén activos o inactivos. ¿Cuál sería su respuesta correcta allí? A, B, C o D. ¿Correcto? Son 14 horas de educación continua cada 2 años, esté activo o esté inactivo. Siguiente, importante recordar sobre los appraisal. Todo appraisal, ¿con qué tiene que cumplir? Hay muchas cosas con las cuales tiene que cumplir, pero quiero que recuerdes que todo appraisal tiene que cumplir con el USPAP, el Uniform Standard of Professional Appraisal Practice. USPAP. Recuerden siempre eso, USPAP, USPAP. Próximo. Cuando hablamos de tasas, de mortgages, cuando hablamos de hipotecas, una persona que ofrece servicios hipotecarios y que gana comisión por eso, ¿tiene que ser license appraisal? Si ganas comisión, ofreces servicios hipotecarios y ganas comisión, tienes que ser license mortgage broker, no license appraiser. ¿Ok? Tiene que ser license mortgage broker o corredor hipotecario. Quiero recordarle el concepto de homestead. Homestead o vivienda principal. Homestead. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de homestead? A. Pagar la hipoteca. B. Prohibir la discriminación. C. Transferir la propiedad más fácil. O D. Evitar las ventas forzosas por deudas personales. ¿Cuál sería allí su respuesta correcta? Así mismo es, la última. Evitar las ventas forzosas por deudas personales. Vieron en estos días en nuestra red social, si usted nos sigue en The Real Estate Institute, es muy importante que ustedes vean las preguntas que vamos colocando allí. Y la siguiente pregunta es muy sencilla. Está en tu capítulo 8. ¿Y qué es riparian rights o derechos ribereños? ¿Qué es riparian right? Entonces, siempre recuerda que riparian right tiene que ver con river. Riparian, river. Riparian right son derechos ribereños. Riparian right son derechos sobre ríos o cursos de lagos. Ríos o cursos de lagos. Esos son riparian right. Por favor, recuerden bien estudiar ese capítulo 8
todos los derechos que son de subsuelo, de superficie y los aéreos. Y hay un recuadro en grises en ese capítulo 8 que te habla de erosión, relicción, aluvión. Muy, muy importante repasar esa parte. Siguiente. Si la propiedad está en homestead y hay un solo dueño en el título, si la propiedad está en homestead y hay un solo dueño en el título y ese dueño está casado, ¿quién debe firmar el contrato a la hora de venta? ¿Quién debe firmar el contrato a la hora de venta? Entonces, fíjense, aquí está clave, tres cosas. Homestead, casados, y no importa si hay un solo dueño, siempre recuerden que la respuesta es que las dos personas tienen que firmar el contrato. Repito, que las dos personas, aunque exista uno solo en el título, las dos personas tienen que firmar el contrato. ¿Para qué? Para vender la propiedad. Quiero que recuerden muy bien que esto es un punto regalado para ustedes. Una vez más, lo hemos hablado muchas veces, pero es un punto regalado para ustedes. Y quiero que recuerden el concepto de, por ejemplo, west, un medio, of, northeast, un cuarto, of, southeast, un cuarto. Independientemente de la sección o el township que te digan, siempre tienes que comenzar ¿de qué manera? De derecha a izquierda, con el monto de 640. Ese 640 que tienes que hacer, lo vas simplemente a dividir entre 4. Son 640 entre 4, te va a dar 160. 160 entre 4, te va a dar 40. Y ese 40 lo divides entre 2 y te va a dar entonces 20. Okay. Siempre recuerda que va de derecha a izquierda. Y lo que tienes que hacer es dividir entre los denominadores. Cuando tienes dos letras, vas a tener siempre un cuarto. Si te das cuenta aquí, cuando tienes una sola letra, vas a tener un medio. Okay. So, recuerda eso. Y siempre recuerda que si después aquí tienes un and, por si acaso, si tuvieses un and y te colocan otro lote más aquí, suponiendo que es el northeast un cuarto, si fuese ese el caso, el problema completo, el and separa a los dos lotes. Entonces, este lote de aquí sería separado y sería 640 entre 4, ¿verdad? Y te daría 160. Y si te piden el resultado completo, que es lo normal, vas a hacer 160, que sería el resultado de este lote, más el resultado del otro lote. Eso sería 160 más 20. El total de lo que mide fuese 180 entonces en este caso. Muy fácil y sencillo para todos ustedes. Sin embargo, pues se los quiero recordar porque es algo importante. Quiero recordarle en ese capítulo 8 la característica de real estate, la definición de real estate, porque ustedes tienen en ese capítulo 8 lo que es tierra, real estate y real property. Tierra es la superficie y todo lo que está atado a ella. Real estate
Es la superficie más los derechos más lo inamovible. ¿Ok? Inamovible. Y real property son la tierra más la estructura más todos los derechos. Entonces es inamovible real estate. Ese concepto muy importante para su examen. ¿Qué otro concepto deben de repasar? ¿Cómo alguien puede tener control de una propiedad? Control de una propiedad. Control lo puede tener el landlord y el inquilino, pero quiero que recuerden que el derecho de disposición o disposition solamente lo puede tener el dueño de la propiedad. Por lo tanto, si te preguntan, para transferir una propiedad, ¿qué tiene que tener alguien obligatoriamente? La respuesta es un deed. ¿Okay? La respuesta es un deed. Parece sencillo, pero le van a colocar deed, zonificación, hipoteca, un appraisal, ¿no? Para transferir una propiedad tienes que tener un deed. ¿Okay? Les recuerdo también, cuando una propiedad se vende rentada, y un inversionista la está comprando, ¿qué sucede con el depósito de la propiedad? Depósito se transfiere al nuevo dueño. ¿Okay? Al nuevo dueño. Perfecto. En ese capítulo 10, también haciendo mención, ¿qué es el Government Survey System del capítulo 10? Government Survey System. Es el sistema que utiliza el gobierno con los range y los township. Los range y los township. Ahora repasemos eso. ¿Cuáles son las líneas que van de norte a sur? ¿Cuáles son las líneas que van de norte a sur? Pues tienes el Principal Meridian y son los range, ¿verdad? ¿Y cuáles son las líneas que van de este a oeste? No. Las que van de norte a sur son los township. Y las que van de este a oeste son los range, que tienes la línea base. So, cuidado con esa porque tiende a confundir. Por favor, repasen bien, ¿verdad? En su libro, en el capítulo 10, está en una cajita bien escrita. Entonces tienes línea base, que es como si fuese el Ecuador, que va de este a oeste. Y el meridiano principal o principal meridian, que es la que va de norte a sur. ¿Cuál de las siguientes no se puede deducir? ¿Cuál de las siguientes no se puede deducir como un gasto en una propiedad comercial? ¿Cuál de las siguientes dos no se puede deducir? Son de esas preguntas posiblemente negadas. ¿Cuál no se puede deducir? Una, la hipoteca y sus intereses. O dos, la depreciación en mejoras. O tres, la depreciación de la tierra. ¿Cuál creen ustedes? La última, depreciación de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra nunca se deprecia. En un income property, en un comercial, cuando tú tienes inversiones, la realidad es que tú puedes deducir todo. Pero la tierra nunca se deprecia. ¿Se acuerdan ese concepto del capítulo 16? La tierra nunca se deprecia.
próximo. Si alguien no va a utilizar el depósito en la renta, ¿se acuerda que yo les doy esto en clase? Esto tiene que ver con Landlord and Tenant Act. No va a utilizar el depósito de la renta. ¿Cuántos días tiene para devolverlo? 15, 30, 60 o 90. Si no se va a utilizar, búsquenlo en ese capítulo 7, si mal no recuerdo, Florida Residential Landlord and Tenant Act. Si no se va a utilizar, son 15 días calendarios. Pero ahora vamos a profundizar un poquitito más. Si sí se va a utilizar el depósito de la renta, ¿cuántos días hay para enviarle una carta al tenant? 30 días. 30 días calendarios. Cuidado con los días calendarios, con los días laborables. Tienen que tener su hoja de días. Yo se las mandé a hacer durante clases, ¿se acuerdan? Siguiente ejemplo. Pedro y Pancho. Seguramente en el examen en inglés aparezcan otros nombres, ¿verdad? Diferentes, pero para nosotros, Pedro y Pancho compran una propiedad en conjunto. Pedro se muere y le queda todo a Pancho. Todo, completo. ¿Cómo tenían ellos la propiedad? Tenencia en común, tenancy by entities o joint tenancy. La respuesta es joint tenancy, porque le pasó completito todo a su socio. Eso es lo que se llama, ¿se acuerdan aquella figura, capítulo 8, creo que es figura 8.8, si mal no recuerdo, por allí está, donde hablaba tenancy in common, joint tenancy, tenancy by entities, algo que se llama right of survivorship. ¿Se acuerdan de eso? Derecho del sobreviviente. Right of survivorship. Esto lo hacíamos en clase. Había algo que se llamaba, capítulo 5, Notice of Non-Compliance. ¿Se acuerdan de ese concepto? Nota de no cumplimiento, el capítulo 6. Muy, muy aburrido ese capítulo, puras multas. Un Notice of Non-Compliance. Busquen ese concepto que significa nota de no cumplimiento. Es cuando alguien no cumple algo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es un Notice of Non-Compliance? Muy importante. Vamos a hacer dos más. ¿Quién es encargado? ¿Qué asociación es encargada de promulgar los códigos de éticas a sus miembros? ¿La Asociación de Constructores? ¿La Asociación Hipotecaria? ¿El FREC? ¿O el National Association of Realtors? ¿El FREC o el National Association of Realtors? Obviamente el NAR está encargado de promulgar a sus miembros porque te habla de asociación y miembros. FREC no es una asociación. Interesante, ¿cierto? Pregunta, si un sell associate agarra los listings que tiene y se los lleva para su nueva compañía, la cual se acaba de cambiar,
se lo lleva para una nueva compañía a cual se lo acaba de cambiar. ¿Ese es el associate puede hacer eso? La respuesta es no. Él no se puede llevar los listings. Eso sería motivo de larceny con Y. ¿Se acuerdan esa palabra? Eso es motivo de larceny. Está en su libro, lo estudiamos. Larceny o robo. La excepción de Homestead, ¿de cuánto es? La excepción de Homestead. Excepción de Homestead, ¿de cuánto es? Bueno, esa pregunta es buena, puede tener muchas respuestas. La respuesta es como que depende, ¿no? Porque Homestead es $25,000 base para la ciudad, condado y escuela. Pero cuando la propiedad pasa de $75,000, son $25,000 adicionales en la ciudad y el condado. Ahora, por favor, recuerden estudiar muy bien qué sucede si la persona es ciego, si la persona es viudo, pero siempre, siempre, siempre recuerden, por favor, siempre recuerden qué cosa, que la base de todo homestead es ¿cuánto? 25,000. ¿Ok? Esa es la base, la base. Lo otro es que se le va sumando y añadiendo. Eso es Homestead capítulo 18. Hay un recuadro capítulo 18, muy importante. Por favor, estudien el concepto de highest and best use. Capítulo 16. Highest and best use. ¿Quién determina esto? El dueño de la propiedad, zonificación, el comprador o ninguno de los anteriores. Siempre zonificación va a determinar el mayor y más alto uso. Siempre, si es residencial, pues su mayor uso es residencial y así sucesivamente. ¿Qué hace el Real Estate Recovery Fund? Real Estate Recovery Fund. Es el encargado de restituir a las partes damnificadas. El FREC no restituye partes damnificadas. El FREC no restituye a las partes damnificadas. Y para terminar, en el día de hoy, vamos a hablar de dos contaminaciones ambientales muy importantes. Una, que es un gas contaminante. Ese gas contaminante que está en el ambiente debido a su evaporación y que causa cáncer de pulmón. ¿Cómo se llama? Gas radón. Y el otro, la pintura a base de plomo, es para todas las propiedades construidas antes de ¿cuándo? 1978. Pero pregunto, ¿el vendedor tiene que hacer inspecciones o solamente mostrar evidencia que en algún momento puede que haya habido o no pintura a base de plomo? La respuesta es simplemente dar un disclosure, disclosed, que posiblemente hubo plomo o no, y el comprador es el que tiene que hacer las inspecciones. Pues dicho esto, quiero recordarles que acá en YouTube
Tenemos muchos más videos. Tenemos cursos de Property Management. Comenzamos todas las semanas cursos de Sell Associates. O cuando usted se esté preguntando, ¿cómo hago para enviar un amigo a que estudie Real Estate? Pues simplemente casi todos los lunes del mes estamos comenzando un curso. Tenemos cursos nuevos de fines de semana, son viernes, sábado y domingo. Tenemos cursos de Property Management, Credit Repair, Tax Lien, y son cursos importantes para que usted siga expandiendo su conocimiento. Nuestro objetivo, nuestro propósito es que usted estudie. Pero usted tiene que hacer el trabajo. Capítulo 5, por ejemplo, es un capítulo de los más grandes que tiene 12 preguntas. Capítulo 11 lleva 12 preguntas también para el examen del Estado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque algunos alumnos que no pasan, pues nos dan esa información porque te dan una lista de todo lo que fallaste. Yo no les puedo decir que recomiendo que hagan el review o el repaso con el Estado, al menos que usted haya fallado muchas veces, pero recomiendo sí que lo presente pronto, varias veces, si usted no lo ha pasado a la primera vez. El que estudia pasa, hay que quemarse las pestañas y hay que entender muy bien los conceptos. Repítanlo una y otra vez. Y estos conceptos que hemos dicho en el día de hoy son conceptos importantes, que lo hemos dicho en algunos otros videos también, pero la repetición es la madre de las habilidades.